Jungle. Audio Jungle. El lunes 17 de septiembre, hace poquitos días, tuvimos una entrevista con el gerente de la Mutual y de la cooperativa, Felipe Sabaini, también con el presidente y el secretario del Consejo Administrativo, Gustavo García y Juan Carlos Garelli, donde uno de los temas más importantes a tratar en esta extensa entrevista que tuvimos, es sobre el impuesto a las ganancias que trata de imponer nuevamente el gobierno nacional sobre las mutuales. Esto nos decía. Bueno, estamos con el gerente, presidente y secretario de la Mutual, de la Asociación Mutual de Santiago Temple, también de la cooperativa. Vamos a tocar algunos temas que resulte interesante informar a los asociados para que estén al día. Vamos a comenzar con uno que ya se ha tocado a fin de año pasado, más precisamente, que fue el tema de el impuesto a las ganancias que el Estado intentó ponerle a las mutuales, más precisamente, si no me equivoco, en noviembre del año pasado. Este tema se llevó al Congreso, el Congreso no aprobó la imposición del impuesto a las ganancias. ¿Qué situación estamos viviendo ahora nuevamente las mutuales con este impuesto? Bueno, hola Daniel, gracias por la nota, yo siempre te voy a agradecer. Porque como vos lo dijiste, la forma de llegar a nuestros socios. Hoy justamente las mutuales volvemos a estar en peligro en este sentido, en el sentido del hecho del impuesto a las ganancias. Porque el hecho de ser grabado implicaría una situación bastante gravosa para las mutuales, entendiendo de que esto no le llevaría a que las mutuales ese dinero o esos aportes que van para los clubes, especialmente en este caso nosotros es la cooperativa, se irían para pagar impuestos. Entonces hemos vuelto a esta situación considerando de que a partir de hoy lunes entra ya a tratarse el presupuesto del año 2019 y en ese presupuesto va un paquete de medidas tributarias y en el cual también está incluido el tema de ganancia, la exención de ganancias de las mutuales. Se han mantenido algunas reuniones de las cuales el proyecto de la Confederación de Mutuales es de que hacer un ofrecimiento al gobierno para que podamos evitar el hecho de poder mantener la exención de ganancias. En este caso, es decir, hay un ofrecimiento concreto, es decir, el Estado considera recaudar 2.500 millones de pesos anuales sobre este impuesto. La propuesta de las mutuales es poder alcanzar ese monto a través de aplicarlo en algún artículo, por ejemplo, que ya se está haciendo, o acuérdate que también a qué implican las cooperativas, así que las cooperativas sobre el impuesto del 2% que tributan sobre el patrimonio neto agregarían un 1% y que eso prácticamente superaría los 2.500 millones de pesos. Hoy es una situación bastante complicada, entendemos que el Fondo Monetario está presionando bastante en este sentido y indudablemente de que nosotros tenemos mucha fe de que esto lo vamos a volver a imponer y vamos a evitar el hecho de que nos saquen ganancias, pero es decir, hoy no es la misma situación del año pasado, para nada, por lo tanto también creemos de que va a ser bastante complicado poderlo evitarlo. Claro, el año pasado, si bien el Estado ya estaba avanzando en ese sentido, la situación económica, financiera del país era otra. Era otra, totalmente. Hay que dejar en claro que esto implica necesariamente que esos 2.500 millones de pesos que recabarían el Estado es sacado básicamente del interior. Claro. Ese dinero se va de nosotros, de la inversión que hacen las mutuales, de las mutuales. En la región, se va al Estado y como sabemos, no vuelve. Es así y bueno, vamos a ver a través de la Federación de Mutuales
intentar hacer este ofrecimiento al gobierno nacional para compensar un poco, no nos pongan el impuesto de la ganancia, a cambio de hacer un aporte vía otros mecanismos, digamos, que no sean tan gravosos para los mutuales, y poder ayudar al Estado para que equilibre las cuentas fiscales y de paso los mutuales no verse comprometidos en ese impuesto que realmente nos pega muy duro. El año pasado quedó en claro, ¿no?, de qué forma las mutuales aportan, una campaña que hizo la Federación de Mutuales, ¿no?, a través de los medios, que nosotros incluso replicamos acá, Sí. de qué forma la incidencia es totalmente directa de esos fondos sobre, en el caso nuestro, por ejemplo, nuestro pueblo, es directa sobre las instituciones, es dinero que dejaría de percibir las instituciones del pueblo, exactamente, para ir al Estado. Es así. Bueno, el año pasado quedó demostrado que el movimiento mutualista es muy fuerte en el interior del país, hace muchas actividades que el Estado no las hace o no las puede hacer por distintas causas, pero quedó bien en claro eso, y a raíz de eso el Congreso vetó el artículo 23, creo que 23 y era 24. de la ley que quería aprobar, que nos grababa con el impuesto a las ganancias. Cabe destacar una cosa, que las provincias más perjudicadas en este sentido no es todo el país, sino que son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, particularmente, ¿no? Que son, ¿por qué? Porque son las provincias en donde se radican. El movimiento mutualista es más fuerte. Es más fuerte, exactamente así. Y lamentablemente también muchas veces a nivel gobierno no tienen el conocimiento de lo que hace como ser una cooperativa o una mutual acá en Temple, donde llega justamente donde el Estado no llega, y bueno, y lástima que nos ponen una traba de esta envergadura, que es muy difícil porque sabemos que todas las instituciones acá lo necesitan, y bueno, pero esto viene bajo una línea del gobierno, y bueno, esperemos que podamos salir adelante, si no va a ser bastante complejo de ahora en más todo lo que va a que tributar. Eso es clave, ¿no? Digo, las mutuales han ido ocupando espacios que el Estado no ha ocupado, ha dejado. Es decir, si se deja de aportar, si las mutuales dejan de aportar a esas entidades no las van a conseguir por otro medio. No es que el dinero va a ir al Estado y va a volver por otros canales. No, incluso te digo más, parte de ese dinero que se recauda, el 24% es coparticipable, con lo cual, es decir, en el caso de Córdoba, por ejemplo, estaría percibiendo a la vuelta del año unos 120 millones de pesos, que serían unos 10 millones de pesos mensuales. Que de esto, es solamente de este impuesto a la ganancia que se las terminarían sacando la exención a las mutuales, y que van a la provincia. Si vuelve algo, vuelve a la provincia, pero nunca vuelve a la mutual o a estas entidades que son las que terminan repartiendo este tipo de aporte. Claro, ahí se va a notar más que nada. Indudablemente. Es decir, el 24 de lo aportado vuelve a la provincia. Solo el 24. Correcto. Y lo otro queda en la nación. Lo otro queda en la nación. Correcto. Es decir, las entidades dejarían de estar amparadas en ese sentido, de estar apoyadas por las asociaciones mutuales en este caso, ¿no? Aparte hay otro hecho también, que la ley está armada de tal manera que si se cae la exención del impuesto a las ganancias, cae IVA y cae ingreso bruto también, con lo cual serían dos impuestos más que nos afectarían la operatoria de la mutual en algunos rubros de servicios, que también seguirían económicamente, también serían un movimiento importante en cuanto a los recursos que generan esta mutual y todas las mutuales del país, ¿no es cierto? Claro, no estamos hablando de nada simbólico, estamos hablando de un perjuicio concreto contra... Perjuicio económico, muy perjuicio, hay una carga tributaria bastante onerosa, digamos, para mutuales como la nuestra, que son mutuales chicas, digamos, dentro del abanico de mutuales que tiene el país, donde nos va a pegar muy duro, y eso obviamente afecta directamente a los servicios que prestan las mutuales. Hay que reconocer una cosa, ¿en qué se diferencian el funcionamiento de los bancos a las mutuales? Los bancos captan recursos de la zona para después desviarlos hacia cualquier punto del país, incluso afuera, ¿no? Casas matrices o afuera. Exacto. Las mutuales
los recursos que captan en la zona los vuelcan nuevamente en la zona. En la zona. Totalmente. Es así. Y las utilidades vuelven a la zona. Vuelven en la zona, quedan acá, no Quedan se van a acá. ningún lado. Quedan en la institución del pueblo. En este caso, parte de esas utilidades estarían yendo al Estado nacional, en mayor medida, provincial en menor medida, pero no volverían básicamente. Bueno, para el caso de si se están generando algunos movimientos, es decir, la idea es volver a encarar las defensas para todo esto, es decir, se generaría la misma situación que se generó el año pasado con diputados, senadores, intendentes, fuerzas vivas, entidades, para de manera tal de poder demostrar, es decir, lo que son las mutuales. Y esto del año pasado se demostró con una serie de datos de los cuales se rescataron de información que dieron la mayoría de las mutuales. En este caso también se está en un informe que lo está haciendo la Confederación para, dentro de las posibilidades, generar una mayor cantidad de datos y volver a demostrar, es decir, cuál es la operatoria y cómo están situadas cada entidad en cada pueblo, es decir, y lo que generan y lo que dan para las distintas instituciones. En este caso, el día miércoles hay una reunión en Buenos Aires de la Confederación, de la cual estimo que puedo llegar a estar participando, y bueno, de ahí donde se generan, ya se volcarían netamente las estrategias para seguir avanzando en ese sentido. Hay que tener en cuenta de que hoy ya entró en el Congreso, el jueves se tramita en comisiones, y la idea del gobierno nacional es que el día 4 de octubre, más o menos, esté aprobado el presupuesto. Ya esté aprobado. Con lo cual, es decir, los tiempos son muy acotados. En noviembre del año pasado pudimos ver, los que seguimos el debate en el Congreso, hubo un par de diputados con la camiseta puesta Sí, totalmente. del mutualismo, ¿no? Un diputado santafesino, el mismo Yarlora incluso, sin duda eso respondió también a la estrategia y la campaña que hizo el mutualismo a través de la Federación y de la Confederación. Sí, totalmente. Realmente, es decir, vos lo ha dicho, es decir, hubo diputados, más que nada en este caso, porque fue donde se trató el artículo 23 y 24, es decir, que realmente aportaron mucho para que el movimiento mutual mantuviera su condición. Algo que hay que replicarlo nuevamente. Si bien desde aquel momento, es decir, se tuvo mucho conocimiento cómo funcionaban las mutuales, ¿no? Algo que hasta ese momento la mayoría de estos diputados ignoraban cuáles eran. Esto sí hay que rescatar el costado bueno de todas estas campañas que también sirven para poner en conciencia de toda la población de la importancia de las mutuales, porque mientras no pasa nada uno como que en el mismo desarrollar de la actividad da por sentado de todos los beneficios que brindan las mutuales a la población. Sin embargo, por ahí estos beneficios se invisibilizan en el trajinar cotidiano, en el quehacer cotidiano. Estas campañas sirven para volver a poner sobre la mesa la importancia que tiene para las economías regionales las mutuales, ¿no? Sin duda, no, sin duda. Es decir, en nuestro caso, es decir, vamos hacia la cooperativa, es decir, pero las demás instituciones, tanto llámese iglesia, biblioteca, escuela, es decir, siempre han tenido un aporte de la mutual que indudablemente ha servido para distintas necesidades de cada una. La mayoría de las mutuales son de clubes y por lo tanto siempre se habla mucho de clubes, pero de cualquier forma, aquellos que lo hacen con los clubes también abordan una situación social, deportiva, cultural, más todo lo demás, es decir, no menor, ¿no? Con cantidades importantísimas de gente más que nada que se cubre, llámese deportistas, como decía, talleres, en fin, todo lo que eso abarca. Vale la pena la aclaración, la mayoría de las mutuales son de clubes, en este caso la mutual es de la cooperativa. Es Exactamente. Decir, quizás la cooperativa no estaría brindando los servicios que está brindando, ni a los costos que está brindando, si no fuera por el aporte de la mutual, ¿no? Sin duda, sin duda. Siempre cuando hablamos de Santiago Temple hablamos de calidad de vida, porque es decir, acá se puede generar internet, televisión, que si no hubiese estado la mutual, es decir, no sé si la cooperativa los podría haber llegado a generar. Con lo cual tal vez hoy dependeríamos de un privado a costo mucho más significante. Entonces, vuelvo a insistir, creo que lo que acá se ha generado es calidad de vida, con servicios que hoy son, como en el caso de internet más que nada, imprescindibles.
los últimos 3 años, la Asociación Mutual de Socios de la Cooperativa de Santiago Temple donó a las instituciones del pueblo casi 2,5 millones de pesos. Sí, casi 2,5 millones de pesos en los últimos 3 años para nuestras instituciones. Pero el gobierno nacional intenta modificar esta situación y que ese dinero recaudado mediante el pago de impuestos a las ganancias vaya al Estado Nacional y no a las instituciones del pueblo. Defendamos el mutualismo. Sumate vos también a esta lucha. Que los recursos del pueblo queden en nuestro pueblo. La Mutual somos todos. Pensar en grabar en ganancias a cooperativa y mutual es desconocer el servicio económico, social, el fortalecimiento del desarrollo local que tienen como responsabilidad en el interior de la Argentina, porque el mutualismo y la cooperativa habitan el interior profundo, federal de la Argentina y promueven un servicio que muy pocas empresas producen en la Argentina. Es desconocer el desarrollo local, la inclusión, es no entender que las cooperativas y mutuales concentran personas, no solo capital, que son una buena opción para el agregado de valor democrático en la Argentina y para enfrentar la concentración económica.